El campanero de la muerte, una leyenda de Michoacán. Un pueblo perdido en la sierra michoacana, cuyo nombre me pidieron no mencionar, fue el escenario de esta extraña, espeluznante e increíble historia de la vida real. La gente del lugar comenzó a darse cuenta de algo que no estaba bien con el padre Juan, cuando un domingo, en plena misa de 12, se presentó en estado muy inconveniente. Borracho como una cuba, el sacerdote apenas pudo llegar al altar antes de trastabillar y caer vergonzosamente. Sus acólitos lo recogieron y lo llevaron a la sacristía. La misa se canceló y, mientras la gente se alejaba murmurando, las beatas que nunca faltaban se persignaron pensando que a su párroco, siempre tan amable, le había entrado el mismo diablo. En verdad, hacía tiempo que el padre Juan padecía de esa enfermedad que se llama alcoholismo y que había logrado mantener en secreto hasta ese día. Entonces el pueblo, que rara vez es misericordioso, comenzó a evitarlo en lugar de ayudarlo. Cada vez menos gente asistía a sus misas, a pesar de que él había hecho promesas formales de regenerarse. El notorio ausentismo hizo mella en el ánimo del religioso, quien se sumergió cada vez más profundamente en el alcohol. Una tarde, en el autobús de las 4, llegó una carta para él. Era de la diócesis del lugar. Gente importante del pueblo se había quejado de su conducta. Se le ordenaba terminantemente que abandonara el pueblo y se presentara en la cabecera del estado para ser degradado con ignominia, es decir, le retirarían el hábito y dejaría de ser sacerdote. Fue más de lo que esta alma enferma y atormentada pudo soportar. Esa misma noche echó a vuelo las campanas y el pueblo se reunió ante la iglesia, más por morbo que por verdadera compasión hacia el religioso. Grande fue la sorpresa y el escándalo que les esperaba cuando, al ver al padre Juan vestido con su indumentaria de oficiante, parado en lo alto del campanario y perfectamente sobrio, gritó: «Dios mío, perdóname». Los gritos se escuchaban estridentes ante el pueblo silencioso. «Mensajero de la muerte soy, acógeme, aunque no soy digno de acercarme a ti». Un grito unánime brotó de la multitud cuando el malogrado padre Juan saltó del campanario y fue a estrellarse contra el pavimento, 12 metros más abajo. Su cuerpo sin vida fue enterrado fuera del camposanto, porque el ser sepultados en territorio sagrado les está vedado a los suicidas. Pronto, otro padre más joven y sano fue enviado para relevar al sacerdote muerto, y como la memoria de los pueblos suele ser muy corta, pronto la gente olvidó al antiguo párroco cuando el escándalo palideció a fuerza de ser comentado una y otra vez en los portales y en las casas. Pero no pasaría mucho antes de que lo recordasen otra vez. El padre Israel estaba contento con su parroquia, lamentaba profundamente el triste fin de su antecesor y rezaba todas las noches por la salvación de su alma. Como hombre religioso, sabía que el padre Juan no tenía perdón según las leyes de la iglesia, pero que Dios, en su infinita misericordia, podría entender que esa alma descarriada solo había cometido el pecado de enfermarse. El padre Israel era lo suficientemente moderno para comprender que el alcoholismo no es un vicio, sino un auténtico padecimiento progresivo, incurable y mortal, y que en ese sentido no era un pecado, sino una auténtica cruz. Una noche, después de decir sus oraciones y rezar el Padre Nuestro de costumbre por el alma del padre Juan, el padre Israel creyó escuchar ruidos en la sacristía. Se asomó alumbrándose con una linterna de pilas. Había que ahorrar la poca energía eléctrica que llegaba, muy racionada, a ese pueblo perdido en la sierra. En medio de las sombras, le pareció ver la silueta de un sacerdote que cruzaba presurosa la puerta que daba a la escalera que llevaba al campanario. Iba a seguirla, cuando de pronto las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Atónito, el padre Israel pudo ver cómo las cuerdas subían y bajaban sin que nadie las tocase. Persignándose cayó de rodillas y de su alma salió una plegaria: «Dios mío, ayúdanos». Al día siguiente hubo una muerte en el pueblo. Una de las ancianas que vivía con su nieta fue encontrada sin vida en su cuarto. El médico del pueblo dictaminó que se había tratado de un paro cardíaco. El padre Israel administró los últimos sacramentos al cuerpo, que fue enterrado en el cementerio. Tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para dominar el violento miedo que seguía sintiendo desde que viese la aparición y las campanas se hubiesen echado al vuelo, hecho que no había comentado con nadie. Sin embargo, y pese a sus temores, el asunto se repitió una semana después. Azrael escuchó ruidos en la sacristía y vislumbró la figura de un sacerdote
que se parecía mucho al difunto padre Juan, subir por las escaleras del campanario. Las campanas sonaron nuevamente y a la mañana siguiente 2 niños que habían salido al campo fueron encontrados muertos, se habían ahogado en el río. 2 veces más y otras 2 muertes inesperadas. De pronto el pueblo comenzó a atar cabos. Eran varios los que juraban que muy tarde en las noches anteriores a los decesos habían visto al padre Juan cruzar la plaza principal y poco después las campanas se habían echado a rebato solas. Esto siguió hasta que el pueblo, poseído de un temor religioso, comenzó a esperar con angustia el tañido de las campanas anunciando el siguiente deceso. Todos se preguntaban si serían los próximos y pronto hablaron del padre Juan como el campanero de la muerte. Todo esto continuó hasta que el padre Israel decidió que ya era suficiente. Dios mío, dijo, postrado de hinojos ante el Cristo del altar mayor. Líbranos por piedad de esa alma atormentada e indícame en tu infinita sabiduría qué debo hacer para darle la paz que todos tus hijos arrepentidos se merecen. Apoyando la frente en las manos unidas, el sacerdote se sumió en una profunda meditación. Cuando volvió a cobrar conciencia, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonalidades rosadas y amarillas. Llamó a rebato con las campanas. Al principio la gente no salió, pero el barrendero del parque vio que era el padre Israel quien estaba tocando las campanas, y pronto la voz se extendió. Aquello no era el anuncio de una nueva muerte, sino su párroco llamando al pueblo. Hermanos, dijo el joven cura, cuando la mayoría del pueblo se hubo reunido en el atrio de la iglesia, el alma del padre Juan es un alma perdida que debe ser devuelta al camino de la luz. No podemos sacarlo de donde está sepultado, pero sí podemos celebrar una misa en su honor y perdonarlo de corazón. Solo así evitaremos que las campanas de la muerte vuelvan a doblar en este pueblo. Acto seguido, la misa se celebró. Casi toda la gente que rezó por Juan ese día lo hizo por temor, pero algunas buenas almas, entre ellas la del padre Israel, lo hicieron honestamente, sintiendo auténtica compasión por el viejo sacerdote que se había quitado la vida en un acto de desesperación. El perdón sincero que emanó de estas personas fue suficiente para que la misericordia ejerciera su divina influencia. A partir de ese día, nunca más las campanas del pueblo doblaron lanzando su fúnebre presagio, y alguien, no se supo quién, mandó poner una lápida sobre la tumba de tierra del padre Juan, rematada con un crucifijo. En la blanca losa fueron esculpidas las siguientes palabras: Campanero de la muerte, Dios te ha perdonado. Este fue un relato literario del libro Historias reales de espantos y aparecidos, de la autora Pilar Obón, el cual espero haya sido de su agrado y de su interés. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Síganos apoyando aquí en YouTube, dándonos su poderoso like si les gustó el vídeo, compartiéndolo con todos sus amigos y familiares y sumándose a nuestras otras redes sociales. También está el grupo de Telegram, donde compartimos muchas historias y mucho material relacionado con estos temas. Y también les recuerdo que estamos desarrollando diseños para unas muy bonitas playeras alusivas a las leyendas mexicanas. Esto como apoyo al canal y también para apoyar al artista que nos ayuda a desarrollarlas. Espero traerles muy pronto los detalles de cómo pueden adquirirlas. Muchas gracias por el apoyo, espero verlos pronto y que tengan buenas noches.